Y estamos aquí con mi querido Mauricio Curi esta mañana, recuperándonos, y hablo en plural, de un fin de semana turbulento, melancólico, no, medio alcohólico, reflexivo, hasta asaz, inolvidable. No, muy bueno el fin de semana, pero ¿sí? Bendito sea Dios. Ya esperando que venga el próximo, la verdad. Sí, bueno, estamos a días. A días. Sí, estamos ya desde hoy estamos preparándonos. A días de que llegue el próximo fin de semana, por supuesto. Sí, por supuesto. Hoy, pues, lunes, y como quiera, pues esto pasa, ¿no? Sí. Bueno, le pido a uno Dios que pase rápido, porque el lunes siempre es pesado, ¿no? El lunes es cuesta arriba. Cuesta, sí. Sí, pero la verdad es que muy bien. Digo, ya nada más de acordarme del fin de semana, pues ya. Te solazas. Exacto, sí. Me recupero. ¿Qué traemos el día de hoy? Oye, querido Pedro, pues mira, varios temas que centran la atención en los Estados Unidos. Hay una enorme crispación, actividad de cabildeo y de intensa negociación por todas las empresas que tienen que ver con la industria automotriz norteamericana en el Capitolio, o sea que van a tocar las puertas del Capitolio para exhortar al presidente Trump a que no le ponga tarifas de importación a los vehículos provenientes de Europa, porque esto, señalan los expertos de distintas cámaras de la industria norteamericana, que incrementaría en $4,400 en promedio el costo de los vehículos, pondría en riesgo más de 700,000 empleos en la Unión Americana, aunado a que pues había un problema generalizado en la manufactura por la intensa, digamos, dependencia que existe en toda la cadena de suministro, y esto aunado al amago de cierre de fronteras, que también se entra la atención en los Estados Unidos, y que provocaría, pues para tener un dato, y dimensionemos el problema con nuestro país, pondría en riesgo la importación diaria de México a los Estados Unidos, o la exportación de México a los Estados Unidos, de un promedio de 8,000 unidades diarias terminadas, más miles o decenas de miles de partes automotrices que cruzan hacia los dos lados. También expertos que estuve consultando mencionan que si se cerrara la frontera teóricamente a todo, el paro en las plantas sería en horas, porque la dependencia de lo que le llaman el just in time, ¿no? Que ya hoy prácticamente las plantas de manufactura de vehículos, de ensamble de vehículos, no tienen almacenes, bajan del tráiler directo a la línea de producción. O sea, el just in time es cuando todas las piezas que van llegando para la integración de un producto terminado van llegando justo cuando se les necesita. Justo, es decir, tú estás viendo cómo en todas las plantas de ensamble de automotores, por decir una idea, salen las llantas de un tráiler, los rines de otro, entran en un proceso donde las inflan, o sea, hacen las ensamblan y de inmediato pasan a los vehículos. Entonces, no hay almacenes. No, hay una logística perfecta que permite abatir el costo de almacenaje y los tiempos ociosos de estas partes, que anteriormente pues eran un costo adicional para la producción de vehículos. Entonces, estamos hablando de que en 24 o 48 horas empezaríamos a tener problemas de líneas de producción paradas en todas las plantas de ensamble en México. Entonces, esos especialistas ven inminente la posibilidad de que se echara abajo el TMEC y de que sí se pudiera cerrar la frontera, ¿o no? Mira, todo el mundo está ahorita verdaderamente atento, porque todos coinciden en que el presidente Trump es capaz de cualquier cosa. O sea, si bien se ve como un tema de su característico, de su bluffing al momento exacto, de negociar, que es algo que lo caracteriza, empieza muy fuerte en sus posturas y después no sucede, pero ya pone a todos a trabajar. No están exentos, porque de esto depende hoy el arranque de su campaña para la reelección. Entonces,
Todo esto pone en un predicamento a la economía norteamericana, Pedro. O sea, lo que sí es cierto es que esto sería un balazo en el pie a mediano plazo. Sí. Hoy ya estamos viendo cómo se debilita el mercado interno de Estados Unidos por 3 meses consecutivos. El aumentar el costo inmediatamente impacta en el desplazamiento de unidades terminadas, no solamente allá, aquí también. Entonces, estamos viviendo un momento que aparentemente no fuera tan grave, pero es verdaderamente gravísimo. Gravísimo. Yo sí la estoy viendo complicada, por lo que pudiera pasar, pero lo que ya desde este momento está frenando. Sí. Está frenando cosas, No, o acelerando, ¿no? Imagínate hoy. Pero, por ejemplo, está frenando inversión. Ah, claro. Está frenando actividad, está frenando planes. Todo el mundo. Nadie se va a atrever a hacer una decisión de no sé, miles de millones de dólares en invertir en una nueva planta en un ambiente de tanta incertidumbre. En donde por una decisión política o por un arranque, lo platicamos la semana pasada, los propios demócratas, para debilitar al presidente, pudieran echar abajo el TIMEC. Entonces él, adelantándose a esta situación, pues lo pone en la mesa como un tema de si no suceden las cosas como yo digo, cancelo, para que no sean ellos los que no se lo aprueben, ¿no? Sí. O sea, entonces estamos en un tema donde está tan politizado todo el tema económico, le abrió las guerras con aranceles con China, con Europa, pone la espada de Damocles sobre el TIMEC, que efectivamente hoy tomar una decisión de largo plazo pues es muy riesgosa, ¿no? Sí, es tremendo lo que nos puede pasar, y de una posición geoestratégica tan favorecida para nosotros, esto se está convirtiendo en un ojo de polémica por todo lo que en consecuencias nos pudiera arrastrar una paralización del movimiento fronterizo. Ya Javier Treviño, antes aquí en el programa, nos dijo que ya hubo un momento así, cuando estaba el tema de las drogas a máximo, el presidente Nixon decidió cerrar por una semana la frontera con México, con todas sus consecuencias, que fueron brutales. Brutales. Pero fíjate, ¿en qué época? Sí, en una época donde la economía mexicana era cerrada. Sí, en los 60s. 1969. Sí, o sea, en México teníamos los bien armados de Automex. Así es. En la planta aquí del Estado de México, que hacían el modelo K, ese famoso, ¿te acuerdas? Sí. Eran tiempos en donde la economía se veía hacia adentro. El gobierno mexicano hacía estufas, el gobierno mexicano hacía varilla corrugada, el gobierno mexicano hacía ropa íntima para la mujer, brasiers y panties, ¿no? Claro. El gobierno mexicano hacía tostadores. Se nos trataba de convencer de que la economía que le llamaban mixta era el camino a seguir. Sí. Y nos dimos cuenta en el tiempo que pues, era un absurdo, ¿no? Además, estamos hablando de épocas en donde en el supermercado encontrabas a veces cereal de una sola marca, que era Maizoro, porque no podías tener de otra. Punto. Había escasez de pasta de dientes. Sí, señor. Tenías que comprar los cigarros en la Fayuca. O sea, estamos hablando de una época que hoy los jóvenes ni siquiera se manejan. Hay una película alemana que es Adiós a Lenin, donde se habla de cómo cae el muro de Berlín y cómo se vive en la Alemania del Este. Ese cambio. No sabes lo similar que era el México de los 70. Sí, era igualito. Igualitititito, en una ocasión tiran el muro de Berlín y me toca ir a Alemania pues, a narrar, ¿no? De hecho instalé mi noticiero allá, el muro, ahí. Y me acuerdo que llegué una noche a una gasolinera, una tarde noche, ya de esas tardes que oscurece temprano en Europa. Y yo me venía desvielando de hambre para variar. Entonces en la gasolinera vi unas estas cosas que tenían estas salchichas, las Weisswurst, unas hamburguesas así grandotas alemanas, ¿no? Estaban dando vueltas y putz. ¿Y soy? Entonces le digo a una señora toda mal encarada, ¿no?
le digo, señora, ¿me puede dar una Weisswurst ahí con mustard y brot y pan? Y entonces me dice, no. Y dije, ¿por? Y hace así, ve su reloj y dice, porque son las 6:01. Ya cerré. Ya cerré. Aquí se cierra a las 6. Entonces, llegó su hija y vio la escena. La escena. Y dijo, mamá, sírvele la salchicha al señor. ¿No te has dado cuenta que ya se acabó la historia de la Alemania de la que tú vienes? Ya se cayó el muro, mamá. Claro. Ya se cayó el muro. La señora no me sirvió la salchicha. La sirvió la hija. La sirvió la hija. Claro. Sí, no, era romper con ideas y con hábitos muy cerrados. Muy acendrados. Entonces yo no me quiero imaginar verdaderamente, y de verdad lo digo con toda sinceridad, no me quiero imaginar la crisis que provocaría una semana de cierre de la frontera. No, bueno. No. Nos tardaríamos quizá meses o todo el año si una sola semana cierra la frontera en términos del daño económico por esta integración. Y hay siempre un daño intelectual, mental, ¿no? Del hombre. Cuando vienen amados así, lo que llegas a concluir es, claro, puede suceder. Entonces, como sucede, dices, claro, podría seguir sucediendo. Y entonces, esto retrae. Claro. Es un tema de psicología colectiva. De psicología colectiva, exactamente. Y nada más, digo, para finalizar el comentario, cuando tú trabajas dentro de la industria automotriz te das cuenta que tanto americanos como japoneses como alemanes hacen planeaciones de ingeniería, de logística, de mercado por años. Es decir, tú estás viendo hoy el producto que va a suceder dentro de 5 años, estás viendo hoy la logística de cuántos contenedores, cuántos carros de tren, cuántos trailers necesitas para que tu operación fluya, ¿no? El ponerle un nudo a esta logística, no, pues es un tema que multiplica la problemática, porque tú dependes de un parque vehicular de un tamaño determinado para mover la carga, dependes de un número de carros de tren determinados para que esto fluya. Entonces, si empieza a detener eso para reactivar y empezar a generar otra vez movimiento, no es inmediato. No es. Entonces sí, no quiero ser pesimista, pero verdaderamente estamos frente a un dilema que si sucede nos va a tener un problema mayor. Sí, un problema. Estamos viviendo problemas de época. Estamos viviendo, para el gusto de muchos, la redefinición de una época que está empezando para México. Yo pienso que con el cambio de gobierno de López Obrador terminó una era, sin duda alguna terminó una era, y empezó otra. Ahora, ¿qué termina? Bueno, pues todo esto que repudiamos, ¿no? Que quisiéramos ver terminado en serio. El asunto de la corrupción, el asunto de el engaño, el asunto de la ineficacia, el asunto del populismo institucionalizado. Pero ¿por qué lo cambiamos? Y en ese cambio, ¿en dónde estamos en este mundo? ¿Y cómo nos ve este mundo a nosotros? Que es otra cosa que también hay que analizar. ¿Cómo nos están viendo desde fuera ahora a México? Sí. ¿Ustedes creen haber pueblo sabio? Y con esas cosas, lo que te pones a pensar es, ¿de veras así vamos a definir nuestra política internacional? Debemos de ser, ¿cómo le quieren que le hable yo a Trump? Óyeme, está definiendo la vida de México. No es porque dependamos de los Estados Unidos, es porque dependemos de nuestra propia identidad y de nuestra propia imagen como un país serio y responsable. En serio. Gracias como siempre, mi querido. No, muchísimas gracias, Pedro. Gracias, Mauricio. Y que tengan todos una semana muy exitosa y que sucedan las cosas que tengan que suceder sin que nos afecten a todos, ¿no? Claro, por supuesto que sí. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí con más noticias.